Y entonces pasamos a nuestra última presentación del día de hoy. Está a cargo del doctor Cristian Grabowski. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, con orientación protección vegetal. Fue compañero mío de estudio. Él tiene una maestría por la Universidad Federal de Visosa en bacteriología, tiene un doctorado en fitopatología, específicamente epidemiología y bacteriología molecular por la Universidad Federal de Visosa. Él es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias y de otras facultades y universidades privadas. Él es investigador categorizado como PRONI 1 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Tiene amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con control biológico, bacteriología, fitopatología en general, pero hace muchos años ya que viene trabajando con estos temas. Él tiene publicaciones nacionales e internacionales en revistas indexadas y una gran cantidad de trabajos presentados en eventos nacionales e internacionales. Entonces, un placer dejar la sala a cargo de el estimado amigo Cristian. Bueno, buenas tardes a todos para los que ya almorzaron. ¿Se me escucha? ¿Se ve la presentación? Se te Andrea. escucha bien y se ve perfectamente. Perfecto, muchísimas gracias. Como estaba diciendo, ¿verdad? Estamos sobre el reloj, ¿verdad? De lo planificado, ¿verdad? Sin embargo, antes que nada quisiera agradecer a la organización en nombre de la doctora Andrea, ¿verdad? Por la invitación y muchas gracias por la presentación. Como dijiste, ¿verdad? Hace un tiempo ya que venimos trabajando con este tema de las bacterias, tanto fitopatógenas y bacterias benéficas. Me propusieron desarrollar un tema sobre rizobacterias y algunos mecanismos, ¿verdad?, que inducen este tipo de microorganismos benéficos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, quisiera presentarles algunos conocimientos actuales y hacia dónde apunta el estudio de las bacterias benéficas a nivel mundial y dentro de la comunidad científica, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Mostrar algunos trabajos, ¿verdad? Que hacemos como fitopatólogos, no básicamente como bioquímicos ni nada por el estilo. Sin embargo, ¿verdad? Totalmente apoyo lo que ya habían mencionado los demás ponentes, ¿verdad? De asociarnos entre diferentes especialidades como para sobrellevar varias de estas iniciativas y desafíos sobre todo, ¿verdad? Entonces, quisiera mostrarles algunos tópicos que voy a ir desarrollando. Básicamente, hablarles un poco sobre el rizomicrobioma, básicamente, o la rizosfera, sin dejar de hablar, ¿verdad?, el fitobioma, ¿verdad?, que es básicamente los microorganismos asociados a las plantas. Y hoy en día, ¿verdad?, como ya se habla y que se entiende perfectamente, ¿verdad?, que no es solamente la comunidad microbiana la que importa, ¿verdad?, sino que también el contenido génico, el fenotipo y el genoma de la planta que está asociada a ese microorganismo, como para que se exprese de manera total y favorable ese microorganismo para desarrollar los beneficios que sea de su potencial, ¿verdad? Entonces, como fitopatólogo, a nosotros nos interesa básicamente trabajar con esas bacterias benéficas para el control biológico, la promoción de crecimiento y como último eslabón, ¿verdad? Hoy en día, que es considerado el lado oculto del control biológico, como decía mi orientador, ¿verdad? La inducción de resistencia. Hoy sabemos, ¿verdad?, que la inducción puede ser estudiada desde estratos bien bajos hasta estratos inclusive moleculares, donde claramente ya se han definido esos procesos, ¿verdad? Existen ya marcadores génicos que pueden ser utilizados para estudiar de esa manera la inducción de resistencia, tanto de organismos benéficos como de inductores o elicitores químicos o sintéticos, ¿verdad? Hablar un poco de lo que apunta hoy en día, en especial el estudio de las comunidades microbianas, ¿verdad?, que es la metagenómica, es estudiar de manera global, ¿verdad?, el contenido génico, tanto de la rizosfera, tanto de la raíz de la planta en cualquiera de sus órganos, para estudiar la dinámica tanto en el tiempo y en el espacio, ¿verdad?, de cómo se van comportando estos microorganismos, que es lo ideal, ¿verdad? Hoy sabemos y se sabe por los avances que tiene la ciencia, ¿verdad?, que no solamente un microorganismo puede hacer mérito
al hacer control biológico, promoción de crecimiento e inducción de resistencia. Gracias a estos abordajes se sabe, ¿verdad?, que son complejos de microorganismos los que actúan para dicha función específica, ¿verdad? No solamente un microorganismo, ¿verdad? Entonces lo que quiero hacer en esta presentación es pasear sobre esos temas y mostrar algunas perspectivas futuras que tenemos en nuestro laboratorio y con nuestro equipo de trabajo, ¿verdad? Que lógicamente incluye muchos colegas de otras áreas que lógicamente nos van a apoyar en las áreas donde no somos especialistas, ¿verdad? Entonces, primeramente, ¿verdad? Como área de la fitopatología, lo que busca es un control o un método de control para maximizar la producción agrícola, ¿verdad? Yo solamente quería ilustrar aquí los pilares básicos, ¿verdad?, para el manejo integrado y resaltar básicamente el control biológico, ¿verdad? ¿Por qué el control biológico? Porque básicamente aquí entran varios de los microorganismos que ya fue mencionado, ¿verdad? Por ejemplo, tricoderma, bacillus y sobre todo, ¿verdad?, entender esos mecanismos, estudiar cuáles son los principales que puede desarrollar ante una epidemia, ante una infección contra patógenos y sobre todo explorar eso para poder defender a las plantas, ¿verdad? Tanto de manera anticipada como después mediante la inducción de resistencia, como ya había comentado, ¿verdad? Entonces, el control biológico mediante bacterias promotoras de crecimiento, ¿verdad? En particular, o cualquier otro microorganismo asociado, ¿verdad? Y que pueda adaptarse en la rizosfera o cualquier área, o cualquier órgano de la planta para poder servir como un producto, entre comillas, ¿verdad? Que es muchas veces la finalidad, desarrollar un producto y defender de esa manera nuestros cultivos, ¿verdad? Entonces entendamos un poco qué es la rizosfera, por qué es importante la rizosfera en este tipo de estudios, ¿verdad? Porque básicamente la rizosfera es el área de influencia, ¿verdad?, de los exudados radiculares. Y esos exudados radiculares son claves para el reclutamiento de estos microorganismos, ¿verdad? En síntesis, en esa área circundante de la raíz, donde son liberados los exudados, existe un reclutamiento específico de estos microorganismos que en su mayoría son benéficos. Benéficos en el sentido que la planta sabe cuál de esos microorganismos es lo que le va a servir, le va a ser útil en esa interacción, en ese ambiente, y de esa manera emite o libera exudados específicos para reclutarlos, ¿verdad? Entonces, solamente para entender el espaciamiento, ¿verdad? Que existen microorganismos que crecen fuera del área de influencia de la raíz, ¿verdad?, en el suelo, otros que crecen en la rizosfera es el área de influencia de los exudados, y existen otras bacterias que pueden crecer dentro de los tejidos, ¿verdad?, que son conocidos como endofíticos o endófitos, ¿verdad? Y aquí solamente una línea de tiempo, ¿verdad?, para rescatar, ¿verdad?, que estas bacterias han coevolucionado o han evolucionado, ¿verdad?, desde millones de años junto con las plantas, y un claro ejemplo es justamente la afinidad que tiene esta estructura, esta organela de la célula vegetal con las bacterias más antiguas, ¿verdad? Entonces, sabemos que la evolución, ¿sí?, la evolución de millones de años, ¿verdad?, no ha pasado en vano. Las bacterias están asociadas a las plantas, entonces necesitamos explorar eso para salvaguardar, proteger a las plantas por cualquiera de esos mecanismos que habíamos dicho, ¿verdad? Entonces aquí quiero hacer una división de los caminos, ¿verdad? Sabemos que 1% solamente de la diversidad de estos microorganismos son conocidos, ¿verdad? En tal sentido, ¿verdad?, ese porcentaje tan bajo hace referencia a que la mayoría de ellos no son cultivables en medios sintéticos de laboratorio. Entonces, ¿qué pasa con el resto, verdad? Hoy en día, ¿verdad?, con nuevos abordajes que voy a comentar más adelante, tenemos la posibilidad de aumentar ese 1%, ¿verdad? Y a medida que pasa el tiempo va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque los bancos de datos genómicos van aumentando y sobre todo, ¿verdad?, después la homología entre los que encontramos en ambientes nuevos van a ser identificados, ¿verdad? Me refiero específicamente a la metagenómica, el uso del ADN de muestras ambientales que nos permiten identificar, reconocer en función a los datos disponibles, ¿verdad?, algunos géneros que no pueden crecer básicamente en medios sintéticos, ¿verdad? Entonces, hablando y profundizando un poco más, sabemos que en la rizosfera puede ocurrir el reclutamiento de esas bacterias de manera específica y existen algunos mecanismos por el cual la planta
puede mantener una población específica, ¿verdad? Sin embargo, estos factores edáficos también pueden ir eh, en tipo seleccionando, metiéndole tipo en un embudo la comunidad microbiana y sobre todo, ¿verdad? El contenido de los exudados radiculares, ¿verdad? Ustedes están viendo aquí esta diversidad mayor que va a ir reduciéndose a medida que son expuestos a diferentes factores. Primero, el factor edáfico, ¿verdad? Lógicamente sabemos que un suelo no es igual a otro y lógicamente desde el punto de vista de su diversidad microbiana, ¿verdad? Lo principal es el exudado. Ustedes ya ven que ya se va reduciendo la diversidad de esos microorganismos y sobre todo, ¿verdad? El factor del tipo de la planta, el genotipo de la planta. ¿Por qué? Porque ese genotipo de la planta básicamente produce exudados de manera específica para reclutar tal o cual microorganismo, ¿verdad? Tal o cual microorganismo que va a ser benéfico para su propósito, ¿verdad? Si el propósito es crecimiento, tal o cual microorganismo. Si el propósito es defender mediante mecanismos de antibiosis, antagonismo directo, producción de compuestos volátiles, sideróforos, etcétera, va a reclutar de manera específica algunos microorganismos. Entonces ustedes están viendo aquí que existen varios factores que pueden dilucidar o reducir la diversidad de manera específica, ¿sí? Me refiero de manera específica en cuanto a su función, y de esa manera la planta reclutar microorganismos que son útiles, ¿verdad? Entonces, todo esto ya está totalmente abordado por la comunidad científica. Otro tema bastante interesante, ¿verdad?, que desarrollan las investigaciones es considerar el holobionte, ¿verdad? De ninguna manera podemos estar hablando de solamente la interacción del microorganismo que está ahí en esa rizósfera sin tener que considerar el genotipo de la planta, ¿verdad? Ambos deben ser estudiados de manera conjunta justamente para verificar cómo va evolucionando o modificando o cambiando en el tiempo, en el espacio, la diversidad de esos microorganismos. Y sabemos, ¿verdad?, que por diversidad se entiende mayor amplitud y mayor capacidad de desarrollar esos mecanismos que ya habíamos citado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido y en ese tipo de estudios, ¿verdad?, lo que se promueve es básicamente no solamente tratar de aislar un microorganismo, multiplicarlo y liberarlo nuevamente en el campo, sino que también podemos realizar correcciones al suelo para propiciar el desarrollo de esas comunidades de manera específica. ¿Sí? Eso permite, ¿verdad?, básicamente llegar a un concepto globalmente utilizado hoy en día, que es la ingeniería de la rizosfera. ¿Sí? Muchas veces en la propia parcela de manera inconsciente, ya digo, ¿verdad?, vamos liberando ciertos restos vegetales que muchas veces no imaginamos la gran utilidad que puede estar realizando, ¿verdad? Entonces, estos autores, ¿verdad?, junto con otro grupo de americanos, ¿verdad?, propusieron este concepto de ingeniería de la rizosfera mediante básicamente correcciones del suelo, justamente para mejorar la diversidad de microorganismos y sobre todo llegar a qué cosa, a proteger de manera sólida la planta contra agentes patogénicos que es de nuestro interés como fitopatólogos, ¿verdad? Entonces, una vez que entendamos eso, ¿verdad?, que la rizosfera no es un lugar, un hábitat que no sea dinámico, es totalmente lo contrario, es altamente dinámico, está influenciado por el tipo de planta, el genotipo de la planta, el tipo de suelo y sobre todo, ¿verdad?, las interacciones que puedan ocurrir entre ellas, ¿verdad? Y así, ¿verdad?, sabemos que la mayor diversidad de esos microorganismos que están presentes allí ya fue también estudiado en este caso por Méndez, ¿verdad?, que es un investigador en Brapa, San Pablo, ¿verdad?, una de las referencias inclusive en microbioma, ¿verdad?, evaluando el contenido génico de muestras ambientales, ¿verdad?, llegó a la conclusión y al estudio de la diversidad y de la abundancia en cuanto a genes, ¿verdad? Y vemos aquí que las bacterias están en menor cantidad. Eso no quiere decir que las bacterias tengan o cumplan una menor o una mínima función dentro de esa rizosfera. Es todo lo contrario, ¿verdad? Es solamente para demostrar, ¿verdad?, que aquí interactúan no solamente esos microorganismos, sino tenemos artrópodos, nematos, hongos o micotas,
inclusive protozoarios y algas, ¿verdad? Que pueden estar contribuyendo de alguna u otra manera con la diversidad de ese microorganismo. Entonces lo que quiero llegar, ¿verdad? Que no solamente tenemos que enfocarnos al estudio de una sola bacteria, sino que necesitamos propiciar, ¿verdad? El desarrollo inteligente de esos microorganismos para poder llegar a nuestro objetivo, que es proteger a las plantas. Y una vez que protejamos a la planta, estudiar los mecanismos por el cual ocurre eso, ¿verdad? Que puede ser, ya mencioné, antagonismo, inducción de resistencia, competición, producción de sideróforos, compuestos volátiles, etcétera. Todo eso ya está padronizado su estudio por la comunidad científica. Algunas de ellos nosotros realizamos en el laboratorio, era a estudiar de manera individual algunas bacterias benéficas. Sin embargo, hoy en día, ¿verdad? La presión de la comunidad científica exige, ¿verdad? Explorar otras herramientas que quiero compartir con ustedes más adelante, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Una vez que tengamos entendido cómo ocurre la dinámica tanto temporal o espacial de esos microorganismos en la rizósfera, sabemos, ¿verdad?, que el contenido génico o de la comunidad en ese hábitat es bastante variable, ¿verdad? Y en un trabajo nuevamente de Méndez, ¿verdad?, resaltando algunas funciones y el impacto de estos microorganismos, él los separó en los benéficos, ¿verdad?, que son los buenos, ¿verdad? Y aquí tenemos los diferentes mecanismos por el cual pueden proteger a las plantas estos microorganismos. Lógicamente me preguntarán, ¿verdad?, si estas bacterias realizan todas estas actividades. Lógicamente, ¿verdad?, no tendría cómo responder eh, mm, al 100%, ¿verdad? Pero se entiende, ¿verdad?, que cada bacteria desarrolla un mecanismo dependiendo al estrés que sea sometido, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿verdad?, que muchas veces en ciertas condiciones va a desarrollar o va a activar un cierto tipo de mecanismo, por ejemplo, antibiosis o antibiosis, perdón, compuestos volátiles, o muchas veces va a quelar, ¿verdad?, algunos compuestos a base de hierro a través de los sideróforos. Entonces, es una diversidad de mecanismos que él puede explotar, ¿verdad? Y de ninguna manera podemos decir que va a utilizar todas al mismo tiempo. Sin embargo, en cuestión didáctica, ¿verdad?, siempre es importante en el momento en que seleccionemos una bacteria benéfica, caracterizarlas en todo lo que sea posible, ¿verdad? Si son productores de compuestos o no, de volátiles o no. También en este trabajo, ¿verdad?, fueron reportados, ¿verdad?, que esos microorganismos que están en la rizósfera también pueden ser malos, ¿verdad?, aquellos que causan las enfermedades en las plantas, ¿verdad? Entonces podemos también monitorear las plantas, y también existen microorganismos que son perjudiciales, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, aquellos que causan contaminación en, en los alimentos, ¿verdad? Entonces hay una gran diversidad, hay una gran importancia en las funciones que desarrollan allí, y sobre todo, ¿verdad?, como les dije, ¿verdad?, tenemos dos formas de estudiarlos, ¿verdad? Uno, sacándolos de ese ambiente, caracterizándolos y destinándolos a una formulación para que puedan ser liberados nuevamente, ¿verdad? Y otro, ¿verdad?, directamente actuar en ese ambiente, que en nuestro caso sería el agrícola, para tratar de mejorar ese suelo y propiciar de manera selectiva el aumento de ciertos tipos de microorganismos que van a ser benéficos, ¿verdad?, que es lo que se hace muchas veces en agricultura intensiva, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, otro concepto clave, ¿verdad?, propuesta por la comunidad científica, es justamente la memoria supresiva que puede presentar el suelo, ¿verdad? Entonces, el suelo en ese sentido, ¿verdad?, una vez que haya sido expuesto, imagínense aquí la severidad de una enfermedad, y aquí el tiempo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre con la enfermedad y qué es lo que ocurre con la diversidad de los microorganismos en dos situaciones? El suelo conducivo, ¿verdad?, donde ocurre enfermedad, ¿sí?, o las plantas se enferman, y un suelo supresivo, donde por la alta diversidad de microorganismos que fue desarrollándose, ¿verdad?, de alguna u otra manera, por interferencia del hombre o directamente por la selección de la planta, ya no se desarrolla la enfermedad. Entonces, imaginemos que existe una primera epidemia causada por un patógeno, aumenta lógicamente la intensidad de la enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre una epidemia, las plantas mueren totalmente, ¿sí?, a consecuencia de las bajas eh,
baja defensa, por decir, que tenía esas plantas debido a que los microorganismos que estaban en la rizosfera no pudieron defender ese primer ingreso de la epidemia causada por este patógeno del suelo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces a eso lo llama suelo conducivo, ¿verdad? Que aquel suelo que no puede, por la baja diversidad, proteger a la planta de la invasión de estos patógenos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre, verdad? Después de que la planta muera, ocurre lógicamente un cambio, ¿verdad? En la composición del microbioma, ¿sí? De la comunidad de microorganismos que están presentes en esa rizosfera. Ocurre un cambio, ¿por qué? Porque el patógeno también ya no tiene hospedero y va reduciendo su intensidad. Por supuesto, ¿verdad? Ya no hay planta hospedera, va terminando esa intensidad de la enfermedad, o por lo menos ya no puede ser cuantificada, ¿verdad? Entonces, en ese punto ocurre un enriquecimiento y activación de unos microorganismos específicos. ¿Por qué? Porque en esa primera situación fueron básicamente suprimidos algunos y empezaron a aumentar otros en esa situación, ¿verdad? Entonces, en ese punto tenemos el aumento de la diversidad, ¿sí? Ustedes están viendo aquí estos colores que representan la diversidad comparado con una baja diversidad en el suelo conducivo. Y en una segunda entrada del patógeno en esa misma situación, ¿qué es lo que ocurre, verdad? Al activarse la enfermedad en las plantas, automáticamente la planta, a consecuencia del aumento de esas gran diversidad de microorganismos que se desarrolló desde la primera interacción patógeno con la planta, reduce drásticamente la intensidad de la enfermedad. Entonces, a eso le llaman básicamente algunos de la comunidad científica memoria supresiva del suelo. Entonces, nosotros propiciamos una mayor diversidad de del suelo, ya sea por intervenciones directas o liberación de microorganismos que creamos convenientes y que fueron seleccionados, podemos propiciar y llegar a esto, ¿verdad? Entonces, en muchos casos, ¿verdad? Puede ser una utopía, pero sin embargo, en otros patosistemas puede darse eso, en especial en interacciones con patógenos del suelo, donde sabemos el control químico es casi ineficiente y sobre todo, ¿verdad? Eh, Muchas veces es inviable, ¿verdad? Entonces, caracterizando esa supresión general y específica, es lo que ya comenté, ¿verdad? No quiero demorarme un poco mucho en eso, ¿verdad? Es solamente mencionar, ¿verdad? Que esa supresión específica que se activa en los suelos supresivos es a consecuencia de la alta diversidad y eso provocará que la planta, ¿verdad? A que ingrese nuevamente el patógeno, active esta gran diversidad a su favor para poder defenderse. Y a eso, como dije, ¿verdad? Es lo que conocemos como respuesta inmune del suelo, ¿verdad? Es solamente una analogía, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa ingeniería de la rizósfera puede darse de diferentes maneras. En la comunidad científica se habla de transferencia de microbiomas, que en medicina inclusive se ha practicado, ¿verdad? Con sus luces y sus sombras, ¿verdad? Se puede modificar las moléculas señales en las plantas, ¿verdad? A través de ingeniería genética o biotecnología, inclusive existen relatos, ¿verdad? Muchos de ellos exitosos, otros no. Y lo que más fácil es para nosotros los agrónomos es justamente esto, el manejo de las parcelas, ¿verdad? Entonces, aumentar el contenido de materia orgánica de fuentes específicas para promover el desarrollo de bacterias benéficas, en especial las de rizosfera, para mejorar la salud de las plantas, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta la ingeniería de la rizosfera, los suelos supresivos, ¿sí? Y lógicamente, ¿verdad? Si ese no es el objetivo, aislar esos microorganismos, caracterizarlos y llegar a un tipo de formulación que es lo que quiero mostrar, ¿verdad? Ese camino, que es lo más común y lo más convencional, aislar los microorganismos, es solo recordarles, ¿verdad? Que solamente el 1% aproximadamente, como dice la literatura, ¿verdad? Puede crecer en un medio de cultivo. Entonces, la probabilidad de que encontremos uno que sea eficiente es muy baja, pero sin embargo existen casos y bien exitosos en la comunidad científica, en la literatura. Entonces, aislar esas bacterias, contrastar o interponer al patógeno allí para poder ser seleccionados y caracterizados. Aquí un ejemplo, ¿verdad? De algunos trabajos que habíamos realizado, ¿verdad? Contra bacterias patógenas, contra hongos patógenos. Seleccionamos básicamente
bacterias benéficas, tanto la rizosfera como el filoplano, y evaluamos de manera, como dije, convencional, ¿verdad? Contra varios patógenos, en este caso, Pseudomonas campestris, Alternaria. Entonces evaluamos una colección de microorganismos benéficos, en el caso de bacterias, y testamos su mecanismo, ¿verdad? Aquí testamos el mecanismo de antagonismo, que es fácilmente observado aquí cómo produce un halo de inhibición a consecuencia de la difusión de compuestos antimicrobianos, ¿verdad? Que inhibe el desarrollo de esta bacteria fitopatógena, al igual de algunos aislados aquí que inhibe totalmente el desarrollo micelial fúngico, ¿verdad? De este patógeno. Entonces, como fitopatólogo lo que buscamos es eso, ¿verdad? Identificar un microorganismo que tenga estas posibilidades, que tenga estas ventajas comparativas con otras. Lógicamente, ¿verdad? Yo no les puedo decir que tienen que aislar o montar una colección de 5.000 bacterias y testarlas, ¿verdad? Ustedes al seleccionar uno ya pueden encontrar uno que ejerza un antagonismo contra un patógeno, pero que no con otro patógeno. Entonces, esas son las inconsistencias muchas veces en este tipo de trabajo. No hay inconsistencias, sino no tenemos eh, una receta de cocina, como decía un amigo mío, ¿verdad? Necesitamos trabajar, aislar, cuanto más cantidad testemos, más fácil va a ser encontrar uno que sea benéfico. Y sobre todo, ¿verdad? Probar si reduce el progreso de la enfermedad. A nosotros no nos interesa como agrónomos y fitopatólogos que esa bacteria tenga un mecanismo de antagonismo, tenga un mecanismo de inducción, que tenga un mecanismo de producción de volátiles, si al final no reduce el progreso de la enfermedad. Lo que nos interesa es básicamente eso, que promueva el crecimiento de la planta y reduzca la severidad o la intensidad de la enfermedad. En este caso, aplicado a una enfermedad foliar, podemos ver, ¿verdad? Aquí el control, ¿sí? Que recibió el patógeno, pero eh, que recibió el patógeno, pero que no recibió ningún tratamiento. Y aquí aislados diferentes de estas bacterias benéficas, donde pueden ver, ¿verdad? Un gradiente aquí en la reducción de la intensidad de la enfermedad foliar, ¿verdad? Entonces existen varias herramientas que utilizamos como fitopatólogos, como la evaluación de la severidad, el área bajo la curva, como bien ya dijo los conferencistas anteriores, y sobre todo, ¿verdad? Observar, ¿verdad? Si reduce o no esa intensidad. ¿Está bien? Entonces, recordarles, ¿verdad? Que uno de los principales mecanismos de estas bacterias benéficas es la inducción de resistencia, además de otras tantas, ¿verdad? Que ya está citada por la comunidad científica. Ahora, lo más fácil y rápido de testar es esa que les mostré, que es la interacción directa. Sin embargo, la inducción de resistencia siempre ha sido un poco más difícil de estudiar debido a que en el caso de la inducción de resistencia no actúa directamente sobre el patógeno, ¿sí? Actúa sobre la planta, ¿sí? Estimulando y activando algunos genes de resistencia o la liberación de algún compuesto a través de una molécula señal que hace que active la defensa de las plantas. Entonces, es mucho más difícil estudiar una interacción directa entre un microorganismo y el patógeno que estudiar una interacción entre la bacteria benéfica y la planta, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día, ¿verdad? A través de la biología molecular, ¿verdad? Como dije al inicio, tenemos varios marcadores para evidenciar, ¿verdad? Si existe o no inducción de resistencia a consecuencia de algún aislado de microorganismo o bacteria benéfica, ¿verdad? Entonces quería también compartir con ustedes, ¿verdad? Que en nuestra experiencia en el laboratorio, ¿verdad? Lo que hicimos con control biológico fue publicado este libro, ¿verdad? Con los colegas de investigadores del área, ¿verdad? De casi todos los países en realidad de América Latina y el Caribe. Este libro pueden encontrarlo en internet y tuvimos el privilegio, ¿verdad? De poder compartir con ellos un capítulo donde plasmamos todos los trabajos que realizamos en el laboratorio y sobre todo para que esté disponible para la gente, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, dijimos que la inducción de resistencia es el lado oculto del control biológico, era como decía un profesor mío, esa inducción de resistencia específica promovida por bacterias benéficas es la resistencia sistémica inducida, ¿sí? Imagínense que las bacterias, las rizobacterias estén aquí y ellas tienen que ser capaces de qué cosa? Activar
el mecanismo de defensa de las plantas a consecuencia, ¿verdad?, del ataque del patógeno. Inclusive se ha encontrado, ¿verdad?, que ataque de insecto puede propiciar o desencadenar esa activación, ¿verdad? Sin embargo, es lo que esperamos de estas bacterias y como les dije, ¿verdad? No es fácil aplicar una bacteria aquí y estudiar su respuesta aquí de manera más directa. Necesitamos la intervención de un bioquímico, inclusive se puede incorporar trabajos de biología molecular, inclusive de metagenómica, ¿verdad? Que es lo que hoy en día la gente hace, ¿verdad? Ver la dinámica de estas bacterias, tanto en el tiempo y en el espacio, y su efecto, ¿verdad? Tanto molecular, como le dije, los mecanismos moleculares ya están totalmente dilucidados, ¿verdad? Para estudiar la planta en función a la actividad de estos microorganismos, ¿verdad? Así, ¿verdad? Eh, una de las tácticas más importantes, ¿verdad?, para la agricultura es el tratar las semillas con estas bacterias benéficas que fueron seleccionadas, ¿verdad? Imagínense que sea un inoculante, ¿verdad? Pero cuando decimos inoculante, lo primero que recordamos es el Rhizobium, ¿verdad? Que sirve para eh, eh, fijar nitrógeno. En este caso, ¿verdad?, estas bacterias que son utilizadas para tratar la semilla pueden producir compuestos antimicrobianos, proteger la planta, pueden producir directamente, inducir resistencia, ¿verdad?, activar las defensas, tanto la parte aérea como la parte eh, de la rizósfera, o también puede producir o actuar de manera competitiva con los microorganismos patógenos que están allí. Entonces, la resistencia sistémica inducida es básicamente una herramienta o un mecanismo de acción de estas de estas bacterias residentes de la rizosfera y que también pueden activar las defensas de la planta para defenderse contra patógenos, contra plagas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, estas interacciones de las rizobacterias promotoras de crecimiento, ¿verdad?, que tienen varios mecanismos, ¿verdad?, con la planta, básicamente se da por la producción de algunas hormonas, la producción de moléculas señal que ya bien fue mencionado por los disertantes, ¿verdad? Y sobre todo los exudados radiculares, que es lo que propician el desarrollo de tal o cual bacteria que va a ser benéfica en un tiempo, en un espacio, ¿verdad? Entonces, esa resistencia sistémica inducida, imagínense obtener una bacteria benéfica, formularlo y liberarlo en el campo para el tratamiento de algunas plantas de las semillas, ¿verdad? Tiene que ser capaz de activar, ¿sí?, activar unos genes y eso se va de manera de cascada activando en toda la planta hasta, lógicamente, proteger a la misma. Lógicamente, eso no ocurre durante mucho tiempo, ¿verdad? Generalmente se activa cuando hay una interacción de un patógeno o de una plaga, así como mostré en la literatura anterior, ¿verdad? Como fitopatólogos lo que hacemos en esa interacción es evaluar, ¿verdad? Y decir, ¿verdad?, que esto no es inmunidad, ¿verdad? Jamás puede ser inmunidad. Lo que evaluamos es que exista menos intensidad de la enfermedad, que se traduce en menos lesiones, menor cantidad de lesiones, lesiones menores, poca esporulación del patógeno y la protección contra varios patógenos que sería interesante, ¿verdad?, poder activar al aplicar una bacteria benéfica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, una vez que tengamos seleccionado una bacteria benéfica por todos esos mecanismos, lo que se busca siempre es básicamente probarlos a campo, ¿verdad? A campo, sabemos, ¿verdad?, que en el campo difícilmente podamos separar todas las interacciones porque, como dije, ¿verdad?, depender del suelo, va a depender del genotipo de la planta, entonces lo que buscamos son los métodos más eficientes para poder aplicarlos y que esa bacteria benéfica pueda establecerse allí, ¿verdad?, como ocurre con el Bradyrhizobium, ¿verdad? Y de esa manera proteger plantas, reducir el uso de agroquímicos, ¿verdad? Dependiendo de qué patosistema estemos hablando, ¿verdad? Qué interacción entre cultivo y bacterias. Y sobre todo promover el crecimiento y finalmente la inducción de resistencia, ¿verdad? Entonces, yo lo que quería es ubicarle más o menos dónde estamos nosotros en el estudio de estas bacterias promotoras de crecimiento, ¿verdad? Bien llamadas rizobacterias, ¿verdad? Podemos mejorar sus actividades corrigiendo el suelo, ¿sí?, o enmendando el suelo, o podemos buscar, así como bien lo dijo, ¿verdad?, alguien que me antecedió, ¿verdad?,
buscar aislarlos, ¿verdad? Preferentemente de su hábitat nativa, de su interacción misma para poder multiplicarlos y liberarlos en gran cantidad, ¿verdad? A pesar de que ya dijimos, ¿verdad? Que no solamente una bacteria puede propiciar todos esos beneficios, sino que siempre se trata de un complejo, ¿verdad? Entonces, promocionar un poco nuestros trabajos, ¿verdad? Realizamos trabajos in vitro, in vivo, en invernaderos y sobre todo, ¿verdad? A campo con estas bacterias benéficas, en especial cultivos con patosistemas bastante complejos, ¿verdad? Como hortalizas, como sésamo, ¿verdad? Quien sabemos, ¿verdad? Donde el uso de productos químicos es bastante restricto. ¿Por qué? Porque el mercado es bastante exigente. Entonces, en ese tipo de nichos, ¿verdad? Es donde bien entran estos tipos de trabajos y de investigaciones, ¿verdad? Donde propongamos alternativas al uso y sobre todo a la dificultad que pueda traernos desde el punto de vista de mercado el uso irracional de productos químicos, ¿verdad? Entonces, también, ¿verdad? Comentarles que queremos dar, al igual que otros grupos de investigación, ¿verdad? Como ya bien se dijo, ¿verdad? Saltar de trabajos clásicos a trabajos más robustos, ¿verdad? Como dice la literatura, ¿verdad? Abordar un poco la metagenómica, ¿verdad? Como varios artículos mencionan, ¿verdad? El boom de hoy y a lo que todo apunta es justamente las ciencias ómicas, ¿verdad? Donde ya se habla no solamente de genes, ya se habla del genoma completo, ya se habla de metabolómica y, ¿por qué no, ¿verdad? Hablar de metagenómica para el estudio temporal y espacial de estos microorganismos benéficos y su interacción con patógenos y otros microorganismos de la planta, ¿verdad? Entonces, como cualquier investigador, nuestro sueño inmediato, ¿verdad? Es empezar a explorar estas herramientas para poder conseguir más cosas, ¿verdad? Entonces, solamente para explicar un poco cómo funciona esto, ¿verdad? Como dije, ¿verdad? Podemos monitorear la dinámica temporal y espacial de esos microorganismos benéficos gracias a la metagenómica que nos permite, a partir de una muestra ambiental, extraer el ADN y de esa manera identificar molecularmente y a través de sus secuencias esos microorganismos que están actuando en ese espacio, que puede ser dentro de la raíz de manera endofítica o puede ser fuera de la raíz en el área de influencia de los exudados, que es la rizosfera, ¿verdad? Que son las rizobacterias. Entonces es una herramienta bastante interesante y más o menos quería mostrarles, ¿verdad? Cuál es el, el procedimiento, el protocolo que utilicé, o por lo menos utilicé en algunos trabajos de mi estancia afuera, ¿verdad? Evaluamos la comunidad microbiana en varias interacciones, ¿verdad? En especial lo que hicimos fue secuenciar muestras ambientales del suelo de la raíz y en especial las raíces, ¿verdad? Justamente para buscar no solamente estudiar las rizobacterias, sino también aquellas que son endofíticas, ¿verdad? Entonces eso nos permite monitorear en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? El comportamiento de esos microorganismos benéficos bajo la interacción de un patógeno, ¿por qué no? ¿Verdad? Que fue el objetivo de este trabajo, de diferentes ambientes, ¿por qué no? O de diferentes genotipos, ¿verdad? Que pueden ser seleccionados a consecuencia o eh, por uso de estas herramientas, ¿verdad? Entonces, con ese secuenciamiento, lo que hicimos fue cuantificar la incidencia de la enfermedad, en este caso, a través de algunos tratamientos. En este caso particular, lo que nos convendría es monitorear a las bacterias benéficas, ¿verdad? Para saber exactamente quiénes son, qué están haciendo, ¿sí? Y qué es lo que básicamente aportan para la planta, ¿verdad? Y eso es sumamente eh, digo fácil, ¿verdad? En el sentido de la expertise que necesitemos, ¿verdad? Sino que actualmente, ¿verdad? El factor limitante muchas veces son los recursos, ¿verdad? Y hoy en día ya no es problema enviar a secuenciar y recibir la información de la secuencia, sino hoy en día el, el gran problema es el analizar los datos, ¿verdad? ¿Sí? Analizar los datos que básicamente necesita a alguien especialista en bioinformática, ¿verdad? La mayoría hace lo que es necesario, pero muchas veces cuando alguien
tiene mayor experiencia, mayor expertise, es mucho más seguro y confiable que aporte para la buena finalización del trabajo, ¿verdad? Entonces, básicamente, con la metagenómica nosotros podemos evaluar en el tiempo y en el espacio la dinámica poblacional y de esa manera, ¿por qué no seleccionar algún ambiente que pueda propiciar estas bacterias benéficas, ¿verdad? Y también sirve para otros tipos de trabajo, ¿verdad? Que no quiero comentar para no abrirnos demasiado. Y eso permite el estudio, ¿verdad? De estas bacterias tanto en la raíz como dentro de la raíz, observar su diversidad o abundancia, ¿verdad? O frecuencia en la que aparecen algunos grupos importantes de bacterias y con eso poder contrastar, ¿verdad? Por ejemplo, en qué momento hay mayor diversidad, cuál fue la presión de selección más negativa. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que hay una diversidad bastante baja, ¿verdad? Aquí ya con este tratamiento ya fue mucho mayor la diversidad. Entonces no quiero entrar en esos detalles, ¿verdad? Lo que quiero dejar como mensaje final, ¿verdad? Es que tenemos dos caminos para el estudio de las rizobacterias, ¿verdad? Independientemente del tipo o a la cantidad de mecanismos que activen, ¿verdad? Podemos estudiarla de manera individual, a tratar de aislarlos, ¿verdad? En un laboratorio, siempre pensando, ¿verdad? Que es la mínima diversidad la que podemos trabajar en ese aspecto y otro, ¿verdad? Donde nos permita corregir o propiciar el desarrollo de estos microorganismos y su estudio a través de la metagenómica, que hoy en día, ¿verdad? La única limitante que tenemos es la forma de analizar y lógicamente, ¿verdad? Ya se está subsanando con la aparición de las supercomputadoras, ¿verdad? La forma de trabajarlos y de procesarlos, ¿verdad? Entonces, de mi parte es todo, ¿verdad? Espero que eh, sirva, ¿verdad? Para mostrarle, ¿verdad? Hacia dónde estamos apuntando y sobre todo, ¿verdad? Para que nos conozcamos todos y que podamos interactuar en algunos trabajos más adelante, ¿verdad? Muchísimas gracias a la organización y a todos los participantes. Muchas gracias a vos, doctor Cristian. La doctora Andrea ahora tuvo que asumir la sala de salud, que ya iba a empezar Sí. ahora. Agradezco, pero muchísimas gracias, estuvo buenísimo tu presentación. Acá hay muchas felicitaciones en chat. También hay muchas consultas. Ujú. Se entusiasmó la gente. Voy a empezar con una consulta de Tiago en Loft, que está acompañándonos de Australia, ¿verdad? Él pregunta cómo sugiere la aplicación de rizobacterias con el objetivo de la promoción de crecimiento de planta, inhibición de hongos, por cubrimiento de la semilla o pulverización del suelo. Bueno, Va a entender mejor la sí, pregunta. sí. Bueno, ahí tenemos dos cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo importante allí? Lo importante es saber contra qué interacción estoy proponiendo esa rizobacteria, ¿verdad? Si yo estoy destinando la protección de las plantas contra patógenos que estén en el suelo y que puedan causar problemas radiculares, lo más eficiente es el tratamiento de las semillas, ¿verdad? Que es la microbiolización, ¿verdad? En español portuguesado, ¿verdad? eh, Poner en contacto las semillas y las rizobacterias, dejar embeber eso o tratar la superficie de la semilla y que cuando se activen las radículas ya sean absorbidas por las plantas, ¿verdad? Y de esa manera ocurre una protección, siempre y cuando esa bacteria ya haya sido seleccionada, ¿verdad? Y otra cosa, ¿verdad? El tratamiento foliar va a estar directamente relacionado, ¿verdad? Al tipo de control de enfermedades que quieren. Si un patógeno foliar y si la bacteria solamente presentó en su caracterización un solo mecanismo como el antagonismo directo, necesitamos poner a la bacteria donde está el problema, ¿verdad? Pero si esa bacteria es capaz de inducir resistencia, ¿verdad? ¿Sí? Va a ser capaz de activar los genes de resistencia de la planta para que se defienda contra patógenos que están en el suelo y contra patógenos que están en la parte aérea, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho de qué tipo de bacteria haya sido seleccionado, ¿verdad? El mecanismo por el cual haya sido seleccionado, ¿verdad? Lo que esperamos siempre es aplicar foliar en la parte aérea y que esa bacteria pueda activar el mecanismo de defensa en la planta y pueda proteger
en el suelo, ¿verdad? Pero trabajos clásicos, ¿verdad? Lo que busca siempre es llevar las bacterias benéficas donde está el patógeno para que pueda defender, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Acá hay una consulta también de la doctora María Eugenia, que pregunta si estudiaron cuáles son las bacterias que producen, cuáles son las moléculas que producen las bacterias con efecto inhibitorio en el crecimiento de los fitopatógenos, que voy a Bueno, mostrar. moléculas nosotros no estudiamos, ¿verdad? Ahí necesitamos la participación de un bioquímico en especial, ¿verdad? Entonces no medimos esa variable ni identificamos, ¿verdad? Tal vez más adelante cuando tengamos una superbacteria, ¿verdad? El siguiente paso sería eso, ¿verdad? Para tratar de, a través de la ingeniería genética o la biotecnología, no solamente producir las bacterias, sino ya producir el compuesto y formularlo como para que sea liberado en uso agrícola, ¿verdad? Pero no hicimos eso, ¿verdad? Juliana, ¿puedo intervenir? Sí, sí, por favor. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Era mi pregunta, en verdad, y ponerme a su disposición también. Desde la Facultad de Química estamos nosotros trabajando con hongos, ¿verdad? No tenemos absolutamente ninguna bacteria todavía, entonces me parece muy interesante la colaboración y bueno, me comunicaré con usted por correo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora. Lógicamente, ¿verdad? Estamos a disposición y espero que podamos concretar futuros trabajos, ¿verdad? Sería un placer y un honor, ¿verdad? Gracias, gracias. Ay, viste, me encanta. El principal objetivo ya hemos logrado en nuestras charlas, la integración, Así trabajar mismo, de así forma, mismo. ¿verdad? Está acostumbrado también el profe. Bueno, Andrés Sanabria también te saluda, dice saludos, profe. ¿Qué piensas de la aplicación un solo agente de control versus la aplicación de varios en mezcla? Un solo agente de control aislado en laboratorio podría establecerse en un nuevo microbioma, perdón, y competir con los demás, o es más efectivo establecer, potenciar comunidades de benéficos a suelos nuevos. Dios mío, Bueno, 3-1. un saludo a Andrés, ¿verdad? Andrés está haciendo su trabajo, fue mi Le orientador, ¿verdad? conocimos también, o sea, yo le conocí Excel- recientemente. Excelente profesional. Gracias, Andrés, por tu pregunta. Justamente porque esas son las cuestiones, ¿verdad? Que se preguntan cuando inicia los trabajos en este sentido. Por eso tenemos que abrir esos dos caminos, ¿verdad? O seleccionar uno de ese 1% que crece en el cultivo o propiciar el desarrollo de varios, ¿verdad? Entonces, yo particularmente creo, ¿verdad? Que es el complejo de bacterias la que puede tener mayor eficiencia, ¿verdad? Por eso con estos estudios de metagenómica lo que se observó, ¿verdad? Que existe un microbioma core o microbioma central que le llaman ellos, ¿verdad? Que es aquel que siempre está en todas las interacciones, ¿verdad? Entonces, independientemente a que existan otros, ¿verdad? Si no está ese microbioma core o central en esa planta o en esa interacción, ¿verdad? Muchas veces estos beneficios no ocurren, ¿verdad? Pero sin embargo, si yo selecciono una bacteria que tenga potencial para ese patosistema, lógicamente que va a funcionar, ¿verdad? Pero el comportamiento a partir de la liberación de esa bacteria en ese ambiente ya debería ser monitoreado, ¿verdad? Yo no sabría decirte si puede modificar el microbioma allí, ¿verdad? Un solo microorganismo. Yo creo que va a aumentar la diversidad, ¿verdad? Y más aún si se establece, ¿verdad? Pero hay que monitorear. No sabría decirte si puede modificar totalmente el microbioma al aplicar un solo microorganismo, ¿verdad? Pero lo que hay que entender es si yo aplico un solo microorganismo, un microorganismo probablemente haya sido seleccionado para algo, ¿verdad? No voy a tener la posibilidad de liberarlo para otra cosa, ¿verdad? O si lo libero, corro el riesgo de que no sea tan eficiente como la eficiencia que presentó en la interacción donde seleccioné, ¿verdad? Ya hay un trabalengua ya. No, súper bien. Muchísimas gracias, profe. Ujú, Bueno, creo que no hay más preguntas. Ya te agradecieron la ujú. respuesta. Gracias a todos. Me gustaría entonces aprovechar para agradecer a los conferencistas y a todos los participantes en nombre del CEMIT. CEMIT, para quien no conoce, el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas, dependiente de la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológicas de la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? Estamos abiertos para
para realizar trabajos. Tenemos nuestra página que pueden entrar y obtener más informaciones. Nos gustaría agradecer en especial a la Federación de las Sociedades Europeas de Microbiología y en especial a la doctora Isabel de la Sociedad Portuguesa de Microbiología por habernos invitado desde el año pasado, ¿verdad? Y también al doctor Cledis Santos, que fue un enlace. Agradecer a todos y estaremos pasando en breve por correo a los certificados. Y cualquier consulta, tenemos nuestras redes sociales, nuestro Facebook, pueden entrar en contacto ahí, vamos a subir los videos de las presentaciones. Entonces, muchas gracias a todos, disculpa el retraso, pero parece que somos todos muy apasionados por los microorganismos, no pasa muy rápido las horas. Entonces, muchísimas gracias a todos, saludos y que tengan una feliz jornada, resto de jornada de trabajo. Muchas gracias a todos, podemos cerrar.